Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva aventura. ¿Qué aventura vamos a tener este día? En esta ocasión, en el día de hoy, tarde o noche, como dice Román. Vamos a tener algo de conspiración súper fregona y además pues, un poco de cultura. Vamos a instruirnos también que el programa de Confidente en la Oscuridad sirva de algo. Mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas partes del mundo en donde nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas, redes sociales y podcasts. Sean bienvenidos y saludamos a Román Martínez. ¿Cómo anda, Román? Bien, amigos, y muy buenas tardes, días o noches, donde quiera que se encuentren. Y créanme que es un placer muy enorme estar otra vez con ustedes. Y pues sí, pues tenemos este programa va a ser de muchos sucesos, tal vez inesperados, cosas que tal vez no sabíamos o la mayoría de nosotros no conocíamos este tipo de temas, ¿no? Fíjate que yo que por lo general trato de estar siempre bien informado, bien documentado. ¿Sabes qué se ha perdido a través de los años? La palabra raza. Hemos perdido el enfoque de las razas humanas, porque hay razas humanas, claro que sí, o diferentes razas con vida, razas vivientes. Y lo que sí ha hecho el ser humano es radicalizar el tema de razas. O sea, hablemos de sectas como el Ku Klux Klan, que Claro. la supremacía negra, Sí. supremacía blanca. Entonces, eso ya es algo radical. Ya ocupan solo la terminología de raza para radicalizarlo, para hacerlo violento. Y eso pues no está bien. Pues de hecho, yo creo que eso se vino pues más a agudizar en este nuevo siglo, ¿no? Claro. Que todavía en el siglo pasado, pues todavía contemplábamos lo que era una raza, detallábamos de dónde proveníamos, cuáles eran nuestras similitudes para decir, sabes que tú perteneces a tal raza, ¿no? En efecto. Y de lo que vamos a hablar hoy es de esas razas extrañas, razas perdidas. Razas que estoy seguro que la mayoría de ustedes no conocen o no conocían. Tal vez alguna. Porque cuando hablamos de razas, por ejemplo, hemos hablado de civilizaciones perdidas también. Que de ahí es donde provienen también muchas razas. Si yo digo una civilización perdida, ¿cuál sería? La Atlántida. Todos conocemos Atlántida. Vamos a hablar de la Atlántida, Atlantis también. Pero existen muchas más, de las cuales podemos debrayar y sacar unas conclusiones, híjole, súper conspirativas. Sí, y todavía, si tienen ustedes en mente algo más, algunas razas que se hayan perdido a lo largo de estos millones de siglos que han pasado, pues yo creo que es muy viable que nos escuchemos su opinión. O igual, y se identifican, y lo digo con mucho respeto, a lo mejor por su carácter, por su genio, por su forma de ser, su espiritualidad, no lo sé, se llegan a identificar con alguna de las razas que les vamos a exponer en esta ocasión. Yo creo que sí. Bueno, pues transmitiendo desde Teciutlán, Puebla, México, para todo el mundo, en la cabina principal, la cabina número 1 de Radio Anime, Jesús Gallegos en controles, Román Martínez, Rubén Canela. Comenzamos, esto es Confidente en la Oscuridad. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Y pues sí, comenzamos esto de las razas perdidas, razas extrañas, civilizaciones que la mayoría de ustedes creo que no sabían. Porque vamos a hablar de Atlantes. Por lo general todos conocemos a los Atlantes. Empezaríamos por ese detalle, ¿no? Pero recordemos que pues, lo más básico, ¿no? Mesopotámicos, que tuvieron unas razas muy especiales en ese entonces. Esas son, ¿no? exacto, son razas, son civilizaciones. Pero si yo te hablara, son temas que voy a poner ahorita a colación, pero los vamos a ver más adelante. Si yo les preguntara a ustedes, les dijera a ustedes de la raza de los lemurianos, la raza del continente Mu, también los tartarios,
Que fíjate que ese es el que se ha sonado últimamente. Sí, no, los tartarios tartarianos De hecho, algo- antes, muchísimo antes, que esto también lo vamos a poner para un programa, ¿no? El Gran Reset. Hace 300 años, 350 años, la humanidad se reseteó, pero ese es otro tema. Y desapareció Tartaria. Y Tartaria era todo el mundo. Todo el mundo era Tartaria. De hecho, y Imagínate nada tenía una tecnología tan avanzada que creo que le ganaban a los atlantes. Sí, sí, sí. Demasiado, entonces... Que fíjate, aquí entramos en esa discusión que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, no sé, quiero ser muy exacto con un ejemplo muy, muy cómico. Vemos las películas de Marvel, que los atlanteanos se pelean con los terranos, Sí. o con los tartarios, o con los lemunarios. Entonces dices, híjole, esto pudo ser real. Pues parece que encontraron, ahí no recuerdo el nombre de este geólogo que parece que encontró indicios de lengua que no era conocida. Muchos Entonces, exploradores que- a través del mundo han encontrado vestigios de razas Que anteriores. fíjate que lo más chistoso, y quiero enfatizar esto, ¿no? No nada más sería encontrar algunos vestigios de imágenes rústicas, sino que también parte esencial de esto son las pirámides que llevan algo que enlaza cada uno de las civilizaciones, empezaría yo, las civilizaciones perdidas, ¿no? Vamos a verlo, Pero vamos poco a poco. Vamos poco a poco porque, híjole, me estás adelantando al programa. No, Pero si quieres ya acábalo. No, no es ya, cierto. sí. Bueno, vamos a ver y escuchar nuestro primer material y enseguida volvemos. Esto es Confidente En la oscuridad. La existencia del continente perdido de Mu en parte se debe a los muchos intentos por explicar por qué había ciertos símbolos, arquitectura y mitos muy similares en distintas culturas antiguas del mundo separadas por miles y miles de kilómetros. Cuando Le Plongeon propuso la existencia de Mu, lo hizo tomando en cuenta las coincidencias obvias entre las civilizaciones que habían caminado por nuestro mundo. Las pirámides de los mayas y los egipcios, o los mitos que hablaban sobre horrendas inundaciones compartidas en los pueblos sumerios, griegos, hindúes, etc. Le Plongeon, apasionado de los viajes, había explorado ya varios sitios mayas, donde tuvo oportunidad de observar y estudiar los escritos encontrados en sus ruinas. Le Plongeon, apoyándose en las interpretaciones de Bresser de Bourbourg, un sacerdote francés pionero en el estudio de la arqueología y la historia precolombina de Mesoamérica, concluyó que la civilización maya era tan antigua que había pertenecido a un continente perdido, al que se refirió como Mu. El nombre lo habría sacado de estas traducciones e interpretaciones hechas por Bourbourg. Mu habría sido el nombre de una tierra que había quedado sumergida después de una catástrofe. Le Plongeon decía que las civilizaciones antiguas del mundo habían sido fundadas por los refugiados de esa catástrofe, luego de huir a las diferentes regiones de la Tierra. Por ejemplo, unos huyeron hacia América Central para convertirse en los mayas. De todo lo anterior queda testimonio en la publicación Queen Mu and the Egyptian Sphinx, de 1896. Por cierto, la reina Mu a la que refiere el título de la publicación se trataría de la reina de este supuesto continente perdido. Ella también habría tenido la oportunidad de escapar y más adelante fundar la civilización egipcia. Le Plongeon murió en 1908, mas no la historia de Mu. Al morir Le Plongeon, quien continuó con el mito del continente perdido, fue el escritor británico James Churchward. Este hombre aseguraba que durante su viaje a la India había encontrado tablillas de arcilla ancestrales que estaban resguardadas por un sacerdote de alto rango,
y que estaban grabadas en un idioma perdido que convenientemente solo él y otras 2 personas en el mundo sabían leer. Chortward decía que las tablillas contaban la historia del lugar donde apareció el hombre por primera vez, Mu. Chortward asoció la información de estas tablillas a otras 2.500 tablillas encontradas en territorio mexicano por el arqueólogo William Niven, y así poco a poco se fue enriqueciendo la narrativa de Mu, continente donde ahora, Chortward afirmaba, había prosperado hace 50.000 años la civilización avanzada de Nakal, compuesta por 64 millones de habitantes. Los Nakal eran tecnológicamente muy avanzados. Chortward declaró que Ra, el antiguo dios egipcio del sol, se había originado en la cultura de los Nakals. Ellos así se referían a sus gobernantes. Una marcada diferencia sobre Mu era que mientras Le Plongeon ubicaba el continente perdido en el Océano Atlántico, Chortward lo hacía en el Océano Pacífico. El británico decía que Mu se extendía desde las Islas Marianas hasta Hawái, la isla de Pascua y Mangala. La catástrofe que habría terminado con este continente sería una expansión de gases subterráneos que produjo terremotos y erupciones que terminaron por hundir a todo el continente. Era tanta la fascinación de Chortward hacia el continente perdido, que llegó a publicar varios libros sobre el tema, como Lost Continent of Mu, The Motherland of Men, de 1926, The Lost Continent of Mu, en 1931, Son of Mu, también en 1931, Sacred Symbols of Mu, un par de años después. Sobre las pruebas físicas de todo lo dicho en este video, muchos defensores y promotores del mito aseguran que hallazgos submarinos como el monumento Yonaguni son testimonio suficiente como para creer en Mu. Recordemos que el monumento Yonaguni es una estructura rocosa submarina descubierta en la década de los 80s, cerca de la isla Yonaguni en Japón. Aún así, no es suficiente como para probar la existencia del famoso continente. Es más, cientos de científicos descartan a Mu, argumentan que las pruebas actuales ofrecidas por la tectónica de placas impiden que haya existido un continente perdido, ya que un continente no puede hundirse, ni ser destruido en un periodo tan corto. A este debate se suman los arqueólogos, quienes rechazan exista alguna clase de parentesco entre las culturas nativoamericanas, las del Mediterráneo, las de la India, etc. Como siempre, tú tienes la última palabra. Dime qué opinas al respecto. Escríbelo en los comentarios. El continente perdido de Mu. ¿Es un mito? Claro que sí. ¿Que se escriben libros a través del mito? Claro que sí. Pero un mito no es parte de la historia, Román. No, porque es algo, para mí sería algo ficticio, ¿no? En efecto. Porque no estás concretando. Es como, vamos a ponerlo un ejemplo tan fácil, ¿no? Con este J.R. Tolkien. Ok. Vamos a manejarlo, ¿no? Como el maestro en la Tolkien. saga del Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Te crea un espacio en el cual puedes imaginarte una tierra llena de tantos seres que en la actualidad o a presencia no existen. Y hay gente que defiende esa teoría. O sea, podemos decir, si existen los elfos, pueden existir. Claro. Que los orcos, los gnomos, todo ese tipo de personajes sí existen. Pero lo vamos a manejar teóricamente, ¿no? Lo tenemos aquí clavado en la mente, ¿no? En efecto. Entonces, al crear este mito sobre Mu, pues te reflejan muchas expectativas las cuales no concuerdan si te vas enfocando a la historia de cada una de estas civilizaciones. A mí se me hace un disparate enorme tratar de unificar las civilizaciones y decir que todas provienen de Mu.
Solo lo único que hizo el autor del libro, lo único que hizo fue tratar de buscar similitudes y enlazarlas como se le antojaron. Sí, claro. Ya más de un mito, yo creo que hizo una novela, pero, o sea, no. Tratar de comparar una civilización con otra, de verdad es aberrante. Pues de hecho, imagínate, yo creo que a las personas que leyeron esos libros, pues sí fue para ellos totalmente en ese momento creíble, ¿no? La mayoría que son escépticos, Sí, ¿no? claro, claro. Jugaste con la mente de esas personas, pero ¿qué te parece? Un grupo de científicos empiezan a estudiar toda esta basofia. Teoría. Vamos, yo lo Porque, manejo como porque basofia, o sea, también no le puedes quitar el crédito, perdón, que lo discuta yo contigo. Es un arqueólogo, Pero aún así, pero está Estás teorizando. teorizando y estás afirmando en su momento con un libro que no sabes si realmente En efecto, es verdadero, tienes ¿no? mucha razón. Entonces, para mí, con todo respeto, es una basofia lo que él escribió. Me Para mí. gustaría, voy a tratar de conseguir ese libro y leerlo, ¿no? El continente periodo de Mu y los dos continentes Mu Y los símbolos sagrados de Mu. y los símbolos. O sea, eso sí existe, eso sí es realidad. Sí, sí. Los símbolos existen, las tablillas existen, pero de eso, Que lo asocies. que lo asocies, eso es lo que a mí se me hace una tontería. Eso es lo que a mí se me hace una tontería, pero bueno, es la ideología en aquel momento, como siempre lo he dicho, tenemos que tener la sapiencia, el razonamiento de aquel entonces, De para hecho. poder tratar de comprender. Obviamente de 1800 a ahorita 2023, pues sí estamos un poquito más avanzados en razonamiento, pienso. Ahora que si les gusta el reggaetón, Olvídenlo. sí hay Regresamos. que razonar un poquito más. ¿Saben qué? Los vamos a invitar a una posada súper chingona. Sí. Chequen nada más. Este 16 de diciembre en la Plaza de Toros El Pinal, Adrenalina Extrema, posada 100% mexicana, se presenta la alta escuela de los caballos de Pedro Domecq. Así es, amigos. Y después de tantos años regresan otra vez a este pueblo, a esta ciudad, a recordar viejos Nuevo pueblo tiempos. mágico. Exactamente. Visiten Teciutlán. Y no nada más vienen ellos solos, aparte vienen acompañados por Pepe Arcos el Palomo. Sí, es una fiesta, pero de verdad excelente Así para es. empezar las posadas sembrinas y el espectáculo ecuestre de los caballos de Pedro Domecq. Es un show completamente elegante. Así es, amigos, no se lo pueden perder. El 16 de diciembre a las 7 de la noche en Plaza de Toros El Pinal. La venta de boletos ahorita les decimos, en bajos del Palacio Municipal de aquí de la ciudad de Teciutlán, Puebla, pueblo mágico, patrocinado por Radio Anime Teciutlán. Asistan, Y también en asistan. el Hotel Virreinal, amigos, ahí también pueden conseguir sus boletos para la posada 100% mexicana. Así que asistan, Radio Anime Teciutlán siempre presente en los mejores eventos. Seguimos viendo más de razas extrañas. El nombre de la Atlántida viene del griego antiguo, que significa isla de Atlas. El texto en el que aparece mencionado, el Critias de Platón, se refiere a Atlas como el primer rey de la Atlántida, hijo de Poseidón y la mortal Clito. Al ser el primogénito de 10 hermanos, recibió la isla más grande y más próspera para gobernar en ella como rey. Comparte nombre con el titán Atlas, responsable de cargar con los cielos sobre su espalda. La Atlántida es descrita como potencia militar, una isla situada más allá de las columnas de Hércules,
los extremos sur de España y el norte de África, en el estrecho de Gibraltar, que para los griegos antiguos marcaban el fin del mundo conocido. Su tamaño era más grande que Libia y Asia Menor juntas. Se dice que su poderío fue tal que llegó a dominar toda Europa y el norte de África, hasta que fue derrotada por los ejércitos atenienses. Tras esto, una catástrofe hizo que desapareciera en un solo día y una noche terrible. En los últimos años, la megalópolis que tan detalladamente describió Platón es incomprensible para los científicos, aunque como ocurre siempre en los hechos tan antiguos, los datos contradictorios hacen difícil llegar a conclusiones. Pero para muchos expertos modernos, historiadores y geólogos, es posible que las narraciones de esta ciudad tengan una base real. El filósofo describió la ciudad en una de sus obras con gran detalle, retratando una sociedad con un elevadísimo nivel de desarrollo tecnológico y organizada matemáticamente mediante la división en diferentes recintos separados por anillos de agua. Platón describe a la Atlántida como un gran templo revestido de plata que yace bajo el mar tras haber sido destruida por los dioses para castigar la ambición de sus habitantes. Se cree que los atlantes fueron la base para una hibridación entre alienígenas y terrestres que dio lugar a la especie humana actual. En esa época había grandes explosiones en esa zona, lo que podría respaldar el texto en el que se afirma que la Atlántida desapareció en un solo día y una noche. Se sabía que entre el año 1500 y 1628 a.C. hubo grandes explosiones de caldera que asolaron esa zona del Mediterráneo. Los jeroglíficos egipcios del mismo periodo hablan de una gigantesca nube de polvo, lo que lleva a asociar la catástrofe con la leyenda de la Atlántida. Anteriores estudios han sugerido que el colapso del cráter volcánico dentro del mar causó un tsunami. Tras examinar el fondo marino, estos científicos creen que el fenómeno provocado por las erupciones de volcán no estaba en contacto con el mar en el momento del colapso, sino que se inundó después, y que fue la gran cantidad de gases, cenizas y aire atrapado que fluyó rápidamente al mar, lo que provocó que se crearan tsunamis a nivel local, enormes masas de agua desplazándose y destruyéndolo todo a su paso. Basan esta conclusión en el hallazgo de una capa de 60 metros de espesor de depósitos de este tipo en la costa de Santorini. Si Platón creó su ciudad metafórica con el ejemplo de lo sucedido en Santorini, como algunos creen, estaríamos ante uno de los sucesos históricos que más huella dejó en la mitología y la religión. En 1969, el jesuita Athanasius Kecker realizó las ilustraciones de su libro Mundos Subterráneos, en el que desarrolló una extensa descripción de la geografía de la Tierra, incluyendo textos e ilustraciones. En un mapa, ubicaba a la Atlántida justo en el centro del Océano Atlántico, con total precisión, aunque sin ninguna base científica. Luego, en el año de 1870, con el libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, despertaron muchas teorías, ya que menciona el Nautilus. Navegaba a unos 10 metros tan solo del suelo, formado por la llanura de la Atlántida. Contea Conseil la historia de los atlantes. Le hablaba de las guerras de esos pueblos heroicos y argumentaba la cuestión de la Atlántida como a hombre a quien ya no le es posible ponerla en duda. Más adelante menciona: ¿dónde estamos?, respondió, en el centro de un volcán apagado, un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar tras alguna convulsión del suelo. Durante mucho tiempo, el mito permaneció latente, hasta que otro autor trajo el tema de vuelta. Su nombre, Ignatius Donnelly. Ignatius dedicó gran parte de su vida a difundir teorías conspirativas. En 1882, el escritor publicó Atlantis, el mundo antediluviano. En el libro, exponía que la Atlántida, hundida en el diluvio universal, había sido el origen de toda la civilización y que incluso las divinidades de muchas religiones antiguas, como la griega o la hindú,
hacían referencia a personas reales que habían existido en la isla. El autor exponía que su historia era la verdad real frente a la verdad oficial, que trataba de negar la existencia del continente perdido. Donnelly convirtió las teorías de la conspiración en su forma de ganarse la vida, contribuyendo a perpetuar este mito sobre el que a día de hoy sigue siendo investigado y del que no ha habido avances. Aunque muchos afirman que el mundo perdido de Atlantis es solo una historia fantástica, otros están convencidos de que en un futuro se realizará el hallazgo de esta maravillosa isla. Y a la gran diferencia, Román de Mu, de la Atlántida o Atlantis, sí tenemos, puede decirse, tenemos pruebas, Sí, vestigios. vestigios. A ver, Atlántida sigue siendo un mito, pero tenemos pruebas de supuestos restos, vestigios arqueológicos de la Atlántida. Sí, de hecho creo que es el que más se acerca a ser un relato verdadero, a ser un mito. En efecto. Ahora, se dice, yo lo leí en algún libro, no recuerdo el autor, el nombre se llama Guerra Galáctica entre Civilizaciones, menciona a la Atlantis como defensora de nuestro planeta. La Armada General Defensora del planeta Tierra está en la Atlántida. Mira, déjame recordar cómo me habían platicado. Resulta ser que Atlántida era una base extraterrestre para poder defender lo que eran los ataques de otros seres que venían del espacio exterior para poder colonizar o conquistar lo que era el planeta En Tierra. efecto. Hasta ahí. Y sí, me parece muy viable el comentario que hacen en este corto, donde dicen que los extraterrestres tuvieron descendientes, ya lo que somos los seres humanos, ¿no? Ujú. Ahí es donde sí lo creo más viable en ese aspecto. Ahora, está diciendo que era una civilización con una super tecnología tan avanzada que no tenemos hoy, 1500 años antes de Cristo. Sí. Imagínate nada más, estamos hablando de naves voladoras, rayos láser, superhumanos, qué sé yo. Pues fíjate que yo siento que ahí es donde parte lo que es la ¿cómo llamas? Naves levitadoras, ¿no? Yo me imagino Gravitacionales. Gravitacionales, perdón, gracias por la apoyo. Ahí es donde pienso que lo que estamos actualmente es buscando es eso, la gravitación de los aparatos para poderse mover a complacencia, que es lo que yo quiero suponer que la Atlántida tenía para poderse mover a velocidades extremas. Imagínate, si era la armada que protegía al mundo Sí. de invasiones extraterrestres, pues qué tipo de tecnología manejaba. Y que la tenemos en este momento como un mito, pero para que exista el mito tuvo que suceder una historia. Y para que exista Sí. una historia tuvo que haber hechos y realidades. Entonces, por ahí va. Entonces ya tenemos una parte de hechos, porque tenemos lo que te decía, Y nos tenemos metemos- pocos vestigios de los cuales concretamos de que sí hay de ese mito. partimos con esto. Desciende la raza humana. Sí. Y ya tenemos un indicio que nos podemos meter con religión. Ujú. El inicio de la raza humana no viene de Adán y Eva, viene de los atlanteanos, de la Atlántida. Sí, de hecho, sí. Podría ser. No, ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? estamos Échenos exentos, aquí en el chat. No estamos exentos de esta opinión que en verdad sí es muy viable. Claro, no. Y lo que nos falta. Vamos a ver a Rodrigo Misael y enseguida volvemos. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away.
Rodrigo Misael, arte en piedra, de verdad. Vean nada más qué calidad de trabajo nos está presentando. Sí, amigos, en verdad está excelente todo esto. Maneja todo tipo de cuarzos, los cuales se manejan bajo vibraciones de nuestro propio ser, de nuestra propia esencia. Entonces, amigos, no se pierdan la detallez que tiene para hacer cada pulsera o cualquier tipo de cosa que ustedes le pidan, en verdad. Arte holístico también, tiene mucho arte holístico. Visítenlo a través de sus páginas de Facebook, en Instagram, como Arte en Piedra, y además en la calle Xicoténcala, aquí en el centro de la ciudad, adelantito de los taxis que van para Huitamalco, también lo pueden encontrar en su local para que vean de verdad. Y si ustedes tienen una idea en mente, alguna pulserita, algún diseño, vayan con él y se los va a hacer de verdad. Tiene cuarzos de bastantes tipos para manejar diferentes tipos de energía, Claro. magnetismo y protección. Aquí traemos Sí. uno de protección. Gracias a Rodrigo Misael por patrocinar. Vamos a Muy ver bien, muy más bien. de razas perdidas. Tal vez lo que te diremos a continuación te tome por sorpresa. Pero la Atlántida no fue la única civilización que se presume desapareció bajo el agua. Allá por el siglo XIX, respetados y nombrados científicos se plantearon seriamente la existencia de un continente perdido en el Océano Índico. A este se le conocería como Lemuria. Poco a poco la existencia de Lemuria, que había iniciado como un mero planteamiento científico, terminó por convertirse en una creencia dentro de todo tipo de segmentos, que iban desde ocultistas victorianos hasta nacionalistas indios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Para hablar sobre la historia de Lemuria, es necesario hablar del zoólogo británico Philip Sclater, autor del ensayo publicado en 1864, Los mamíferos de Madagascar. En este ensayo, el zoólogo se cuestionaba cómo Madagascar, una isla frente a la costa de África, podría ser el hogar de docenas de especies de lemures, mientras que los continentes enteros de África e India tenían solo unas pocas especies de lemures. De hecho, África e India no tenían lemures verdaderos, pero él agrupó a otros primates de ojos grandes como lemures. Y antes de continuar, sí, seguro ya intuiste que estos animalitos tuvieron que ver con el nombre de la desaparecida civilización. Philip Sclater concluyó que los lemures se originaron en Madagascar y emigraron a África e India a través de un vasto puente terrestre del tamaño de un gran continente. Cabe aclarar que la tectónica de placas y la deriva continental aún no eran conceptos conocidos. Así que Sclater tenía poco de dónde echar mano. Sumati Ramaswamy, profesora de historia en la Universidad de Duke y autora del libro La Tierra Perdida de Lemuria, Geografías Fabulosas, Historias Catastróficas, nos comparte que en aquel entonces, el concepto que utilizó Philip Sclater de vasto puente terrestre fue muy socorrido por geólogos, geógrafos y biólogos que intentaban explicar las similitudes en las formaciones rocosas y las similitudes en todo tipo de flora y fauna alrededor del mundo, yéndose por la fácil, argumentando la existencia de continentes hundidos. La idea de la existencia de Lemuria fue retomada en 1870 por un influyente biólogo alemán llamado Ernst Haeckel en su libro titulado Historia de la Creación. Ahí, el biólogo planteaba que el continente perdido de Lemuria probablemente era la cuna de la humanidad. En este libro Haeckel decía que había 12 variedades de hombres y que los primeros humanos en evolucionar a partir de primates antiguos lo hicieron en ese continente perdido para después extenderse desde allí por todo el mundo. Haeckel se refería a Lemuria como el probable hogar primitivo. A la profesora Ramaswamy
Le fascina cómo es que todo el tema de Lemuria se adueñó de la imaginación popular a finales del siglo XIX. Ella señala que el conocimiento científico dejó el ámbito de la ciencia y se difundió en una sociedad más amplia. Está segura que el zoólogo británico Philip Sclater jamás imaginó hasta dónde llegaría su hipotético continente perdido. Otra de las figuras que abordó el tema fue la ocultista y cofundadora de la Sociedad Teosófica Rusa, Elena Blavatsky. Como buena teósofo, Elena Blavatsky creía que ni la ciencia ni la religión habían captado toda la verdad sobre los orígenes de la Tierra y la humanidad. Pero estaba segura que a través de dones psíquicos podía acceder a la sabiduría perdida. En su libro de 1888, La Doctrina Secreta, la ocultista nos explica cómo es que los humanos modernos somos los últimos en una antigua línea evolutiva de 7 razas raíz. A diferencia del biólogo alemán Haeckel, la ocultista rusa no cree que Lemuria sea el probable hogar primitivo. Para Blavatsky, Lemuria fue el hogar de la tercera raza raíz, un periodo de la línea evolutiva en que los humanos eran gigantes hermafroditas que se reproducían mediante huevos. Estos convivían a su vez en Lemuria con los dinosaurios. La profesora Ramaswamy comparte que lo de Haeckel y lo de Blavatsky solo fueron una muestra de todas las ideas en las que se quedó envuelta Lemuria. Por ejemplo, hubo quienes dijeron que Lemuria fue el hogar de seres espirituales altamente evolucionados. Pero ahí no acaba la leyenda de Lemuria. En los tiempos en que la India era colonia británica, diversos etnólogos británicos se dieron a la tarea de rastrar la ascendencia de los diversos grupos raciales y étnicos de la India, sobre todo de los pueblos que hablaban dravidiano, al sur de la India. En su investigación, dieron con una teoría del siglo XIX que planteaba a los dravidianos, antigua familia lingüística que incluye al tamil, surgió por primera vez en, adivinaste, Lemuria. El pueblo tamil recogió la especulación colonial de que los dravidianos procedían de Lemuria y la combinaron con los mitos tamiles ancestrales sobre Kumar y Kadam, una civilización tamil perdida que solía existir en el Océano Índico. Comparte de nuevo la profesora Ramaswamy. Consecuencia de esta especulación, los tamiles veían a su idioma como el más antiguo y a ellos como el pueblo más antiguo y civilizado de la Tierra. Es así como la idea sobre la posible existencia de un continente perdido, ideada por un zoólogo, terminó convirtiéndose no solo en un planteamiento adoptado por figuras históricas de renombre, o en protagonista de decenas de mitos y leyendas, también se convirtió en el consuelo de un pueblo colonizado que miraba hacia atrás con nostalgia. Por una época en la que eran la civilización más grande de la Tierra. Soy René Baldo, y esto es... Gracias a René Baldo por su aporte. Muchísimas gracias, René. A ver, ahora hablemos de los lemurianos. Lemuria, el continente de Lemuria, el país de Lemuria, una raza de superhumanos. Ajá. Con alta tecnología, y ahora se dice, fíjate nada más, entramos como en algo así bíblico, ¿no? Es que el inicio del humano es aquí. Ya vimos que con los atlanteanos, ahí es el inicio de la raza humana. Con los de Mu también ahí inicia. Y ahorita que estamos en Lemuria, también se dice que el inicio de la raza humana también es ahí.
Y todo empezó por estos famosos animales, lémures, ¿no? Exactamente. Bueno, el Lemuria Porque- se le da por los lémures, Sí, sí. en efecto. Pero ¿por qué existiendo exactamente en esa pequeña isla existen variedad de lémures que no existen en África? Entonces ahí es donde empieza esa teoría. Para mí es una Aquí teoría, también ¿no? en Lemuria existe otra teoría, si pone atención, porque lo vamos a enlazar también ya con nuestro siguiente material, pero habla de gigantes. Muchas personas que creen cuando hablamos de gigantes, hablamos personas que son altas como una montaña, un risco. No. Un gigante es una persona de 3 metros hacia arriba, 3, 4, 5, 6 metros. Eso es un gigante. O sea, una persona que está muy alta, muy grande. Eso es un gigante, no que estemos hablando que es como una montaña. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, hay personas en el mundo que el promedio más alto que ha existido ha sido de 2 metros 47 centímetros. En El efecto. más alto. Y se dice que era un tártaro. Ujú. Que vamos a hablar de Tartaria un poquito más adelante. Sí, entonces, quieras o no, está repartido. Se dice que también en Japón existieron y según hay indicios visuales de que existió un guerreros de sumo en el cual medía más de 4 metros. A su mecha. Entonces, bueno, ahí está el pequeño plus, ¿no? Pero ahora, retomando, lémur. Te basas sobre la genética de los lémures para poder explicar que existió una civilización más avanzada que la que Bueno, existía entienden y comprenden debido a los estudios arqueológicos que ahí pudo haber existido civilización, una raza antigua, no lo sé. ¿Y qué nombre le ponen? Pues aquí hay lémures, pues los lemurianos. Que se mataron pensándola también, claro, ¿no? Oye, pero aquí en la isla de Madagascar no se encontraron algún vestigio que realmente haga constar que sí existió esa civilización. De hecho sí. Pero Pero algo así como muy ocasional, muy extraño, ¿no? Como igual, el exactamente. arqueólogo lo encuentra y dice, pues esto podría ser una raza, ¿no? Ajá. Bueno, pudo haber ido un turista hace muchísimos años y ahí se le perdió Sí. algún Exactamente, objeto ¿no? o algo, ¿no? Como un opar, no sé. Pero en fin, ¿ustedes qué opinan? ¿De dónde piensan ustedes que provienen? Porque viene algo mejor también. ¿Son lemurianos? ¿Son atlanteanos? O son de Murianos, ¿no? Murianos, Murianos. exactamente. Entonces, ¿O son de Adán y Eva? ¿O de dónde o son? hagan sus apuestas, pongan si tienen más civilizaciones perdidas, bueno, razas perdidas, pues aquí mismo ustedes Es que pueden- yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no había escuchado acerca de estas razas. Por lo menos de la Atlántida ya. De los que es la que atlanteanos. más común nos han enseñado y que fue en el libro de Julio Verne, ¿no? En efecto. Que es 20.000 leguas de viaje Viaje submarino, submarino. ¿no? Entonces ahí es donde empezó a crecer ese mito de la Atlántida. Pero aparte, o sea, no tanto que sea un mito. En escrituras egipcias, historia egipcia habla de Atlantis. Pero ya cuando está Exactamente. destruido. Pero sí habla de Atlantis. Pero no muchos lo constaron con una explosión de... ¿Cuál es el volcán más activo que estaba en ese entonces? ¿No era el Vesubio? No recuerdo. No recuerdo el nombre del volcán que estaba en esos... cerca de esas partes donde se dice que al hacer explosión lo confundieron con la pérdida de la Atlántida. No sé qué tanto sea de cierto. Es que para indagar en el tiempo es muy fácil decir... es muy fácil hablar de cosas que ya no existen, Román. ¿no? Estaría bien. En efecto, o sea, Pedirle la máquina del Vaticano para que nos haga el paro. ¿no? Uf. De entrada ya estamos excomulgados, Román. ¿Qué más va a pasar? Sí, Vamos Vamos a un ándale. corte comercial y enseguida volvemos. Te invitamos a conocer la mejor panadería de Teciutlán. Panadería La Delicia. ¡Qué delicia de pan! Le ofrece más de 40 variedades de pan macizo, repostería, pan de feria, postres y más. Te esperamos en Avenida San Rafael, número 3, casi enfrente del Hotel Mesón de San Luis, Teciutlán, Puebla. Abrimos todos los días del año, de 7 de la mañana a 10:30 de la noche. Síguenos en Facebook como ¡Qué delicia de pan!
Te invitamos a conocer la mejor panadería de Teciutlán. Panadería La Delicia. ¡Qué delicia de pan! Le ofrece más de 40 variedades de pan macizo, repostería, pan de feria, postres y más. Te esperamos en Avenida San Rafael, número 3, casi enfrente del Hotel Mesón de San Luis, Teciutlán, Puebla. Abrimos todos los días del año, de 7 de la mañana a 10:30 de la noche. Síguenos en Facebook como ¡Qué delicia de pan! Panadería La Delicia. ¡Qué Qué delicia de pan! Y quiero decirles algo, digo, no nos lo están preguntando nosotros, pero hace rato aquí en la ciudad, en el estado de Puebla, tembló. Así que yo creo que fuimos todos por bolillitos a Panadería La Delicia para el susto, ¿eh? Sí, de hecho, todavía nos falta ir a recoger para los demás familiares que les falta su bolillito sabroso La con mejor, chocolate. Claro, la mejor panadería de Teciutlán, el mejor pan tradicional de la ciudad, solo en Panadería La Delicia. Y los postres, qué bárbaro. Pero ¿qué me dices del pan de temporada? Sí, ya Ahorita se vienen las viene, roscas, ya se vienen exactamente. las roscas de Reyes que están exquisitas, las rellenas, híjole, sabrosísimas. En sus 3 direcciones, en el Mesón de San Luis, en el barrio de Chewis, frente al Mesón de San Luis. En el centro, a un costado de la terminal de autobuses, ahí se encuentra. Y también aquí en el centro, en el interior del mercado Filomeno Mata. Visiten y consuman, por favor, el rico pan de Panadería La Delicia. Así es, amigos, no se lo pueden perder. Tachomán, hoja, tabaco, Uy, tatú, papá. and piercing. Están viendo qué trabajo se está subiendo. Y deja Tacho? los que está subiendo actualmente, o sea, está, pero con todo el hermano Tacho haciendo sus trabajos tan chingones que en verdad se enamora uno de todo ese arte que... Todavía tiene disponibilidad en su agenda en la última semana de diciembre. Regálense un tatuaje para iniciar bien chingón el año. Ahora si no lo quieren, pues regálenoslo a nosotros, en verdad. Patrocínenos un tatuaje. Tacho Rosas. Hoja, tabaco, Tattoo and Piercings Studio en el barrio de Chinaulingo, aquí en Teciutlán, Puebla. José María Pino Suárez, el número 2 como referencia, donde está Farmacia Guadalajara. Así es, amigos. Y sigan su página de internet que en verdad está subiendo trabajos tan excelentes que se antoja hacer más tatuajes. Okay, oigan, y vayan a Plaza Cristal, vayan por favor a Papá. Cinebox. Tenemos aquí la cartelera, Román, si me permites. Claro que sí. La cartelera de Cinebox. Miren, tenemos a Digimon Adventure 2, el comienzo del diario a la 1:40 y sábados también 1:40. Five Nights at Freddy, la película, todos los días a las 7 de lunes a sábado. Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros a las 2 de la tarde del diario de lunes a sábado. Y amigos, no se pueden perder la de Napoleón. Yo creo que es una de las partes históricas que debemos de checar. Ya Y la en vi, está verdad, chingona, ¿eh? También tenemos, creo que es una película de terror que se llama No lo abras, que está en sus funciones de 2:20, 16:40 y 21:10 horas. Papá o mamá. Papá o mamá, todos los Una días. película mexicana. Exactamente. En serio, Una muy cómica recomendable. mexicana, está padre. muy recomendable. Claro que sí, todos los días a las 4:30 y a las 7:30 de lunes a sábado. Radical, todos los días a las 3:10 para las 4, 3:50 de lunes a sábado. Viernes Negro, esta película está buena. He visto buena reseña de Viernes en Negro, todos los días 4:30 y 9:20 de lunes a sábado. A los fans de Marvel está la Capitana Marvel, Miss Marvel,
y Mónica Rambeau. Y todo su séquito. Exactamente. The Marvels todos los días, de lunes a sábado a las 5 de la tarde. Y Wonka, todos los días en 2 salas, a la 1:30, 4:50, 7:10 y 9:30, de lunes a sábado. Y en sala 1, en sala 2, 2:30, 6:20 y 8:40, de lunes a sábado. Vayan a Cinebox Teciutlán, aquí en Plaza Cristal. Pasen a la dulcería, cómprense sus palomitas, sus refrescos, sus dulcecitos, para que disfruten de una buena película. Grandes instalaciones, gran comodidad, gran atención en Cinebox Teciutlán. Así es, amigos. Y síganlo, que nosotros vamos a estar dando, no sé, boletitos. Vamos a dar boletitos a la primera persona que nos comente aquí en el chat, que nos ponga @yo voy a Cinebox. Le regalamos un boleto. No, le regalamos un pase doble para que vayan a ver la función que quieran, ¿de acuerdo? Bien, y como diría mi querido amigo Cap, si es que está viendo el programa, Cap, ¿qué tal? ¿Qué onda, raza? Seguimos viendo más razas extrañas. El sueño de Nikola Tesla era el generar energía gratuita e inalámbrica para todos. Un sueño que no logró cumplir y que sus detractores decían que era imposible. Pero actualmente una historia ha salido a la luz y dice que esto ya había sido logrado mucho antes del siglo XIX por la civilización conocida como Tartaria. Pero todos sus logros y descubrimientos fueron destruidos, ocultados y borrados. La humanidad habría reseteado la historia, descartando la existencia de esta nación. La prueba de que alguna vez existió este pueblo son antiguos mapas que marcaban su territorio, elaborados entre 1700 y 1800. Sin embargo, actualmente no hay ningún libro de texto que hable de ellos. Se dice que este pueblo era líder en tecnología mundial, pero eran pacíficos. Ellos poseían luz artificial, en una época que aún se usaban lámparas de aceite y velas. La energía utilizada no provenía de la electricidad, sino que su fuente era llamada éter, y lo tomaban del ambiente, por lo que no contaminaban. Algo que los investigadores de esta oculta civilización revelan es que el arte gótico es de hecho parte de su tecnología. Los recargados monumentos con estatuas y pilares eran parte de sus antenas recolectoras de éter. Y algo aún más sorprendente es que la gente de estas tierras poseía una característica muy inusual, y es que eran personas muy altas, casi considerados gigantes. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué esta tecnología se perdió? En los libros de historia, no se hablan de ellos. Investigadores que están tras la pista de Tartaria informan que tenían muchos enemigos. A pesar de ser un pueblo pacífico, sin grandes armamentos o ejércitos, eran celados por los imperios de su alrededor y fueron invadidos. Evidencia geológica apunta a que la zona conocida como Tartaria sufrió de grandes inundaciones de lodo, al parecer ocasionadas artificialmente, utilizadas para destruir y enterrar toda estructura construida por los tártaros. Los refugiados que escapaban de los ríos de lodo eran perseguidos y ejecutados. Las pocas construcciones restantes que permanecieron alrededor de Europa y Asia se dice fueron destruidos durante las guerras mundiales, que misteriosamente algunos edificios antiguos con características similares a los del origen de Tartaria fueron destruidos con incendios. Pero a pesar de ser invadidos y aniquilados, ¿es realmente posible reescribir la historia de la humanidad y hacer que desaparezca todo conocimiento sobre ellos? La verdad es que hay pruebas de que la historia pudo ser manipulada, y las futuras generaciones solo conocen lo que los mayores les enseñan. Prueba de esto es pensar que existió terraplanismo medieval, debido a que en 1828, Washington Irving publicó una historia de ficción con el título Biografía de Colón, donde relató un debate entre Cristóbal Colón y la Iglesia Católica sobre que la Tierra era plana.
Con ello se comenzó a extender una corriente de escritores estadounidenses que afirmaron que el mundo medieval creía que la Tierra era plana y que incluso Galileo Galilei y Nicolás Copérnico fueron juzgados por decir que la Tierra era redonda. El cine de Hollywood implementó también esta idea y durante el siglo XX y XXI se creyó que esto era real. Sin embargo, esto no es así. Desde el año 322 a.C., el humano ha descubierto y calculado la redondez de la Tierra. La Iglesia Católica desde sus inicios ha sostenido la idea de la Tierra redonda. Prueba de ello se ve en pinturas y escritos medievales. Y la realidad es que Copérnico y Galilei tenían un debate con la Iglesia por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no era el centro del universo. Como se ve, es realmente posible manipular la historia. Héroes son convertidos en villanos y los villanos convertidos en salvadores, por lo que un movimiento a gran escala por borrar los libros y destruir vestigios de una civilización que existió hace 400 años parece que podría ser real. En los libros de texto actuales, sí se habla de los tártaros, pero ellos se refieren a la forma en que los europeos medievales llamaban a los pueblos orientales. Además se habla de una guerra entre los rusos y estos pueblos, pero muy lejos de estar súper civilizados y que reinaban casi un continente entero. Si en realidad existió este pueblo avanzado, el cual ya utilizaba energía similar a la eléctrica desde hace cientos de años, ¿qué más tecnología pudieron tener? ¿Y quiénes se quedaron con esos conocimientos? ¿Acaso será que aquellos grupos que intentan el dominio de la humanidad tengan esta ventaja tecnológica y que la usan solo para ellos, y así lograr sus propósitos? ¿Qué sería de este mundo si esa tecnología hubiera llegado a nuestros días? Aquí es donde yo me atrevo a decir, porque lo de Tartaria es 100% real. Bueno, según también la documentación que yo he leído, que, híjole, de verdad, en avances tecnológicos, en este momento estamos súper atrasados. Tuvimos un retraso tecnológico. Exactamente. O sea, perdón por la palabra, o sea, le pusimos en la madre a tanto avance de tecnología, por ejemplo, con Tesla. Sí. Tesla enterraba un foco en la tierra y prendía. Y esto es real, ¿eh? O sea, diseñó una máquina que a través del éter y radio y magnetismo y todo este rollo, o sea, daba energía gratuita, energía eléctrica. Y él lo probaba, él de verdad enterraba un foco en la tierra, una bombilla y encendía. Y le pusimos en la madre a Tesla. Bueno, pero Se dice que Tesla tenía descendientes tártaros. exactamente. Bueno, tratando de contestar tu pregunta, poniéndome en este lugar, ¿no? Yo siento que fue por ¿cómo decirlo? Para sacar provecho para las personas que tienen más conocimiento y para Fíjate que subsistir también, de ellos, ¿no? no pasó en este video, pero yo vi un edificio exactamente igual en Argentina, en el centro de Argentina, en Buenos Aires, exactamente igual en Madrid, España, en el centro de Madrid, y un edificio exactamente igual en Nueva York. Todos de descendencia tartárica, con las antenas que capturan éter. A mí se me hace sorprendente que esa tecnología posiblemente esté hoy en la actualidad y la ocupen solo unos cuantos para su propio beneficio. Bueno, pero como acabas de decir, no, estamos ignorantes en este tipo de temas, ¿no? Que no te hace pensar que... Espérame, es que lo que no conoces no te hace ignorante, Román. Pero Es algo que te han ocultado. por sacar beneficio propio, ¿no? En efecto. Entonces es lo que te estaba yo comentando desde hace rato, ¿no? Las personas que omitieron todo este tipo de soluciones lo hicieron ¿para qué? Para sacar beneficio propio ante los demás.
Claro, entonces, híjole, ese aquí nos meteríamos a otro tema que me gustaría dárselos a colación para que lo puedan investigar. Tal vez hablaremos de él más adelante, que se llama el Gran Reset o el Gran Reseteo. Se supone que la humanidad tal cual la conocemos apenas es nueva, tiene 250 años. Se reseteó la humanidad, una nueva humanidad, y cuando se resetea desaparece Tartaria. ¿Por qué? Porque era un avance muy tecnológico para la época y nos vuelven a resetear. Pues que no te hace pensar entonces que la Atlántida fue lo mismo. Exacto, todo puede ser. Eso es algo muy conspirativo, pero no lo quise poner también al compás del programa porque eso sí es muy conspirativo, no tenemos unas bases exactas. Solo el comentario de 2-3 personas que aseguran que la humanidad ha recibido reseteos, pero pues ¿cómo lo compruebas, no? Entonces la pregunta sería, ¿entonces vivimos en una Matrix? En efecto, vivimos en una Sería Matrix, buena quién pregunta. sabe. Pero bueno, hablando de los tártaros, y ahora, no eran seres humanos normales, eran gigantes de más de 3 metros. Que también te acuerdas si era una teoría que según habían sido una creación entre seres humanos con ángeles, los famosos Anunnakis. Exactamente. Entonces ahí es donde es otra teoría religiosa, Qué ¿no? interesante hablar de todo este tipo de Sí. civilizaciones y razas perdidas. Espero que les haya gustado el programa de esta ocasión de razas perdidas, razas extrañas, civilizaciones que la verdad no conocían o conocíamos. Exacto. Yo creo que sí fui tártaro en la época de mi vida. Y Pues creo que yo, tú también. ¿quién sabe? No, yo creo que Ah, tú también. Agradeciendo a Radio Anime Teciutlán por la realización y producción de este programa Confidente en la Oscuridad, que es Top 10 Mundial. sí. Top 10 Mundial a través de Spotify en el podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus plataformas y redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas, redes sociales. A Román Martínez en sus redes sociales. Así es, amigos, nueva página, Román Martínez, ya no es Martínez. Así es que ahí seguimos echando cotorreo con la banda. Síganme a mí en todas mis redes sociales personales. Entonces estoy como Rubas Morch. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores por los cuales hacemos posible este programa. A nuestro productor general que ya está, mi querido Chuchín. Saludos. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.